Hola comunidad Visual Lovers, el día de hoy les traigo este lindo diseño de pulsera de los 7 nudos con un ojo turco, donde voy a utilizar la técnica del nudo franciscano. Así que espero que aprendas muchísimo y disfrutes durante todo el video aprendiendo. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que sepas cada que suba un nuevo video. Y si quieres generar ingresos, la bisutería como negocio es muy rentable y de mi mano aprenderás cómo diseñar combinando distintos materiales, colores y técnicas, cómo ponerle el precio de forma correcta a tus creaciones y crear desde cero tu propia marca de bisutería y de joyería. Para este diseño voy a utilizar hilo Terlenka número 12, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar una hebra de hilo de 90 centímetros y voy a quemar y afilar cada una de sus puntas. Para hacerlo voy a utilizar el encendedor en la parte más cercana a la base metálica y voy a girar mis dedos. Para este diseño voy a utilizar un trozo de pitillo o popote, que es básicamente con lo que tomamos algunas bebidas. La idea es que en la parte del centro pues tenga obviamente el orificio, porque eso es lo que va a permitir que podamos realizar el nudo franciscano de forma un poco más fácil. Voy a tomar de este pitillo que tengo aquí y voy a cortar un trozo de más o menos 2 centímetros. Si ustedes prefieren, pueden incluso dejarlo un poco más largo. Para comenzar el diseño voy a tomar la hebra de hilo, doblándola por la mitad para que de esta manera pueda ubicar el centro, que es donde voy a realizar el primer nudo. Voy a ubicar el trozo de pitillo popote por detrás de la hebra de hilo de esta manera. Voy a sujetarlo muy bien con mis dedos de la mano izquierda y la hebra de hilo que sale hacia el lado derecho es con la que voy a empezar a envolver este trozo de pitillo o popote, formando esta primera vuelta completa. Voy a continuar con la segunda vuelta hacia el lado izquierdo, quedando bien ubicada al lado de la primera vuelta que hice y pasando por encima de esta hebra de hilo, que es la que ustedes ven aquí, que es la que he estado sujetando con mis dedos desde el inicio. Y de esta manera voy a continuar realizando hasta completar en total 6 vueltas completas alrededor de todo el pitillo o popote. Ustedes pueden realizar la cantidad de vueltas de su preferencia. Cuando ya haya terminado, simplemente sujetándolo con mis dedos, voy a empezar a girarlo para que al quedar de esta manera sea más fácil pasar el hilo con el cual está realizando las vueltas por el interior del pitillo o popote y lo voy a pasar de izquierda a derecha. Sujeto muy bien, jalo la hebra de hilo y sujetando siempre el nudo que acabo de hacer con mis dedos, trato de sacar con mucho cuidado el trozo de pitillo o popote. Sujetando siempre con mis manos y listo. Ahora voy a empezar a jalar el hilo de ambos lados. Con mis dedos voy a ir dándole forma al nudo para que quede bien hecho, pero siempre voy a jalar de ambos lados de los hilos. Y listo. Aquí tengo el primer nudo franciscano de la pulsera. Voy a sujetar el nudo que acabo de hacer y voy a tratar de ubicar la hebra de hilo más larga. Por aquí voy a pasar un ojo turco que va a ser parte también del diseño. Y para continuar con el diseño voy a realizar otro nudo franciscano al lado de donde tengo el ojo turco.
Voy a ubicar el trozo de pitillo popote igualmente por debajo de donde tengo la hebra de hilo y voy a empezar entonces a enrollarlo hacia mi lado izquierdo. Aquí también voy a dar más o menos 6 vueltas completas. Y como pueden ver, el procedimiento para realizar este nudo es exactamente el mismo que ya les había explicado anteriormente. Ahora simplemente voy a pasar la hebra de hilo por el interior del pitillo o del popote, voy a jalarlo y sosteniéndolo siempre con los dedos voy a retirar el pitillo. Y aquí voy a empezar nuevamente a jalar ambas hebras de hilo hacia cada lado y siempre voy a acomodarlo con mis dedos para que quede bien la forma del nudo como tal. En total todo el diseño va a llevar 7 nudos que van a estar ubicados 3 a un lado del ojo turco y los otros 4 al otro lado. Este tipo de pulsera, si tienes un emprendimiento de bisutería y de accesorios, tiende a gustar muchísimo y se vende súper bien. Además, porque tiene un significado y es que se usa como amuleto protector. Normalmente se lleva en la mano izquierda y sirve para alejar las malas energías, la envidia y también porque se dice que atrae la suerte. Si tienes un emprendimiento o si vas a realizar un regalo con ella, puedes acompañarla de una tarjeta que tenga el significado como tal de la pulsera y cómo se debe de usar. Y este tipo de accesorios gusta muchísimo y se venden súper bien. Quiero aprovechar también para invitarte a que te unas a mi canal de Telegram, donde voy a estar informándote cada vez que suba nuevo video para que puedas estar súper pendiente y continuar aprendiendo con nuevos diseños. Abajo de este video, donde está la cajita de información, te voy a dejar el enlace para que vayas y te unas. Cuando ya tenga listos los 7 nudos de la pulsera, voy a tomar y voy a unir los 2 últimos nudos de cada extremo de esta manera para ubicar el centro de toda la pulsera. Voy a pasar un balín por uno de los extremos y desde el centro de la pulsera hacia el extremo del lado derecho de toda la pulsera voy a dejar una medida de 14 centímetros porque quiero que en total el largo de la pulsera sea de 28. Y aquí voy a ubicar nuevamente el pitillo o popote y voy a realizar otro nudo franciscano exactamente igual de como ya los he venido enseñando a realizar. Es importante que aquí, para que tengan la medida ideal, también vayan midiendo con su metro o con la regla que sean lo que estén usando para que la medida sea la que ustedes realmente necesitan. En mi caso 14 centímetros. Voy a jalar para que quede entonces bien ajustado. Voy a cortar el hilo excedente, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Ahora simplemente voy a llevar el balín y lo voy a ubicar al lado del nudo que acabé de hacer y esto va a hacer que tenga un acabado mucho más bonito la pulsera. Repito lo mismo en el otro extremo y miren cómo quedaría. Queda mucho más bonita la pulsera de esta manera. Para cerrarla voy a realizar también la técnica del nudo franciscano o también conocida como la técnica del nudo barril. Voy a tomar la pulsera, entrelazar de esta manera los hilos de los extremos y aquí voy a tomar nuevamente un pitillo o popote, lo voy a ubicar por encima y voy a tomar una hebra de hilo también de 20 centímetros que la voy a ubicar también donde tengo los hilos de la pulsera, tratando de dejar un trozo más largo hacia el lado derecho. Voy a empezar entonces a enrollarla hacia mi izquierda, sujetándola con los dedos de esta forma para que sea mucho más fácil. Voy a dar 6 vueltas completas. Arriba te comparto un video donde te enseño otras técnicas para cerrar también las pulseras con el nudo franciscano o nudo barril, pero haciéndolo de forma diferente. Cuando haya terminado, paso esta puntica que me queda del hilo por el interior del pitillo. Retiro el pitillo y voy a empezar a jalar de ambos lados para que me quede bien ajustado este nudo barril o
Y ahora solo queda cortar los hilos excedentes o los hilos sobrantes, quemar y pegar. Y así quedaría entonces ya terminada esta pulsera de los 7 nudos con el ojo turco, una pulsera que es muy bonita, pero que recuerda que el nudo franciscano es un tipo de técnica que requiere mucha práctica para que sea cada vez más fácil de realizar. Como siempre, es un gusto poder enseñarte. Por aquí te voy a compartir otras ideas para que vayas y continúes aprendiendo. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver. Chao, chao.